Vedado es uno de los barrios más bellos que tiene La Habana. Se le puso así porque dense cuenta que La Habana terminaba en lo que es el muro de la ciudad, o sea, ya Vedado era extramuro, como se llamaba en aquella época, y era un descampado enorme, tenía 2 millas hasta la Chorrera, donde ahí había un pueblo, pero no había nada en el medio en ese momento allí. Y las furnias del Vedado se aprovechaban también para que hubiera bandoleros que se escondían a asaltar a la gente. Los piratas y los corsarios tan comunes en los desembarcos que se hacían por las orillas y daban, ese es el torreón de la Chorrera, ahí abajo y se ven, bueno, la torre de Vedado, todas esas cosas preciosas, ¿no? Y entonces empezaron a comprar parcelas. En 1813, Antonio de Frías, el conde de Pozos Dulces, compró una tremenda, la finca que se llamaba Albaín. Esa finca estaba grande, estaba para la tuba. Y después hicieron lo que se llamó el Carmelo. Le pidieron, es decir, el conde de Pozos Dulces. El Carmelo fue la primera urbanización que se presentó en 1859. El que presentó la urbanización, el que hizo el proyecto, se llamaba Luis Ibolión. Entonces, los descendientes del conde de Pozos Dulces, que tenían ese enorme terreno comprado, quisieron hacer la misma urbanización en base a la maravilla que había hecho este señor Luis Ibolión, porque la planificación del Vedado fue famosa en el mundo entero. Entonces, ahí se empezó a poblar el barrio. Se dividió en manzanas, parcelas, ¿no? Y ahí empezó a nacer ese barrio maravilloso que se cuidó mucho hasta que la necesidad lo hizo contradecir todas las reglas que habían existido para su urbanización. ¿Por qué? Porque el Vedado no permitía casas de más de 2 pisos, después de 3 pisos. Tenían que tener en las calles, ustedes ven en las calles 19, 15, no podía tener más alto cualquier edificio de vivienda, de lo que fuera, que el ancho de la calle. Pero la gente sabía que en Vedado estaba en desarrollo. Los hoteles más prestigiosos estaban en el Vedado, estaba el Hotel Nacional, estaba el Hotel Presidente. Después, más tarde, estuvo ya los montos de la época de esa racha hotelera maravillosa del Vedado. Entonces, el primer permiso que se da para un edificio de más de 7 pisos fue en 1947, cuando se hizo Radio Centro, donde estaba CMQ Televisión de los hermanos Mestre. Ahí está. Ahí está el cine, todavía se llamaba Radio Centro, en la época que tenía Cinerama, que era una Cinerama especial, se hacía con 3 cámaras, no con la cámara grande de Cinerama. Pero se llamaba Warner, Teatro Warner. Cuando los Mestres hacen ese, ya compran toda la manzana y le ponen Radio Centro. Y después se le puso Yara, con afán de cambiarlo todo, ¿no? Y así fueron saliendo. El Vedado tiene, además de eso, la cantidad de hoteles que tiene de primera es una cosa impresionante, ¿no? Los teatros igual, el Amadeo Roldán, el Rodi, que es el Mella, el Radio Centro, que es el Yara, Trianón, Olympic, que se llama Raquel Revuelto hoy en día, el Riviera, La Rampa, Chaplin. Este es el famoso puente sobre el río Mendares, que es el límite entre Marianao y el Vedado. Ahí donde tiene puesto Marianao, ciudad que progresa. No sé si Jayalía cogió de ahí el lema, porque es muy antiguo, ¿no? Por otra parte, los nightclubs. El Vedado era el lugar de entretenimiento por excelencia de La Habana. Había más de 10 o 12 nightclubs de primera categoría, solamente en lo que era la zona de La Rampa. Y se ha vuelto uno de los barrios más populares. Incluso hasta después, lo único fue con Copelia, las colas esas enormes, la Embajada Americana, que es uno de los lugares más concurridos. Copelia hacen cola, la Embajada Americana es otro de los más concurridos de La Habana. Todo está en Vedado. Todo está en Vedado. Hay una cosa que no quiero dejar de decir. Las casas fastuosas del Vedado que se hicieron cogiendo recortes para hablar cubano, de las fabulosas mansiones del Cerro, fuera que dictaron eso. Pero estaba, por ejemplo, en 1830, que es el restaurante, era la casa de los dueños de la Zaragozana, que fue el primer restaurante que hubo en Cuba, y lo inauguraron en 1830.
Por eso le pusieron a la casa que está ahí en la desembocadura de la Chorrera con el jardín japonés, 1830, uno de los grandes restaurantes de La Habana. Y así hay mil cosas, porque está la casa de 17 de los Gómez Mena, de Andrés Gómez Mena, y después la María Luisa Gómez Mena, es hoy en día el Museo de Artes Decorativas. Y así, la de Julio Lobo, el Museo Napoleónico, etcétera, etcétera. El Vedado está lleno de tesoros, empezando por su gente, empezando por las mujeres tan bellas que pasan por la calle, que están en el panorama. Así que, nos vemos.